Javier, alto. Haciendo otra pequeña trampa, 1 millar de blancos camina por el bosque. 1 millar de blancos... La trampa es que estoy tomando la cualificación por el sujeto. 1 millar de blancos camina por el bosque. En ese momento, si yo luego además dijera, vamos a intentar dar a esta sentencia un valor de impresión de eficacia comunicativa, y por tanto entraríamos en el vestido, y en el vestido retórico, ¿verdad? Y dijéramos, 1 millar de blancos camina por el bosque en un instante, por ejemplo, ¿verdad? Y luego, no sé, pues añadiéramos las estrellas fugaces se desploman, él me quiere, el cielo nos bendice, por ejemplo. Bueno, pues entonces habríamos conseguido, con esas dimensiones que por sí mismas y aisladas no son más que, cuando digo potencias, me refiero a ya pugnas latentes. ¿Por qué? Por entrar en juego, un juego que solamente pone la relación y en el que solamente significan cuando entran en relación, y que desde luego refiere a la verbalidad, está en suspenso hasta que acontece el verbo, ¿verdad? Ese modo, este ejemplo es un ejemplo, como todos los ejemplos, bastante malo, siempre son muy malos los ejemplos, ¿verdad? Este ejemplo solo sirve para que notemos entonces que un todo vivo que se autoestablece como sistema de orden, cuidado, sin atrapar a las diferencias que enlaza, porque cualquiera de esos términos queda libre para otras 90.000 combinatorias siempre, ¿verdad? Tiene carácter de unidad referencial. Es una unidad. Ya sabíamos que era una unidad, pero sabíamos que no era una unidad extensa que contenía partes porque era pasiva, porque era quieta. Ahora sabemos entonces que lo que no es una unidad quieta, objeto solo perteneciente a la imaginación melológica, es una unidad referencial. Es siempre un sistema referencial, un sistema abierto, pero un sistema referencial. Lo que si he conseguido hacerlo, intento solo con esto, es que notéis que solo en el momento en que se da el enlace de sincronía, entran, para decirlo ahora técnicamente, en la competencia lingüística de una relevancia particular, es decir, aparecen al entrar en juego. Pero esa palabra no es una palabra casual para nosotros, ya que Grecia piensa verdad. Cuando dice verdad, dice aparición, dice desvelamiento, dice aparecer, comparecer. Por lo tanto, si ahora sí entendemos, comprendéis mi pequeña reticencia o el matiz que hacía, es decir, no un todo ya ordenado, al que supongamos espontáneo y después volvamos a borrar la espontaneidad, sino que se establece, para decirlo sencillamente, cuando lo logra, cada vez que lo logra, de vez en vez, y sin embargo no atrapa esas diferencias en esos enlaces, ¿verdad? Ahora bien, suponed que para cualquiera de esos sistemas abiertos, sistemas referenciales, encima contáramos con una repetición de condiciones. Dadas tales condiciones, porque ahora habíamos olvidado el otro radical, el de la eternidad, el de la necesidad en el sentido temporal. Dadas tales condiciones, se volverán a dar estas combinatorias, ¿verdad? La fisis, entonces, la naturaleza, propone totalidades de sentido, unidades referenciales, combinatorias espontáneas autorreguladas, con estabilidad. Y gracias a que hay esto, hay entonces episteme, porque podemos volver a hacer una pregunta que nosotros ya conocemos. ¿Dónde se dan esas constancias? ¿Dónde se dan esas combinatorias? Dicho de otra manera, si yo pregunto, ¿qué es ese todo? ¿Podemos contestar? Si pregunto qué es, ¿está bien hecha la pregunta? No, porque tendríamos que contestar con alguna de las diferencias que pudieran entrar en juego en ese sistema referencial. ¿Eso significa entonces que no sabemos lo que es? ¿Eso significa que ese todo fuera algo común a todas las diferencias a base de ser él indiferenciado? Y por lo tanto, que dijéramos que al no tener
conocimiento conceptual del todo, no tenemos conocimiento ninguno. Tened en cuenta la cantidad de prejuicios que tenéis que deconstruir ahí. En primer lugar, es un todo abierto, son todos abiertos, no es un todo cerrado. Porque de un todo cerrado es que verdaderamente no tenemos ninguna experiencia. La totalidad de los entes, y sin embargo de las constancias de esas combinatorias regulares, sí tenemos experiencia. Ahora bien, insisto, porque no podamos contestar a la pregunta ¿qué es? ¿Significa entonces que es un indeterminado o es un ininteligible? Estamos diciendo que es necesario, que es tacella, que es divino, es decir, estamos calificándolo de un modo moral. Se comporta, ya sabemos mucho, pero no permite un conocimiento conceptual. Y entonces, insisto, es que no permite conocimiento. Ahora te doy la palabra. Por lo tanto, si ahora yo preguntara, luego ya sabemos, ya hemos interpretado qué es lo divino, hemos interpretado también qué es todo, en parte hemos interpretado también el plere, porque hemos hecho alusión a cómo las dimensiones que entran en juego en ese todo justamente alcanzan inteligibilidad, alcanzan plenitud, alcanzan presencia cuando se conectan en la red referencial de ese todo, ¿verdad? Y yo entonces preguntaría por último si la sintaxis y el orden de esa sentencia nos permite comprender correctamente lo que estamos comprendiendo. Es decir, hay primero, esto que decimos todo en primer lugar, hay primero un todo que está lleno de lo divino, o si lo enunciamos así, perdemos de vista justamente lo que hemos pensado. El orden, la taxis, la disposición, debería ser entonces otra, ¿verdad? Que sí se hiciera cargo, uno, de la apertura, del carácter estructural. Todo esto, ¿por qué? Por nada arbitrario, sino para que sí pueda ser principio, para que sí pueda ser arjé. Ese tipo de todo espontáneo, donde comparecen relevantemente aquellas dimensiones que entran en conexión, ¿es divisible? ¿Es divisible? No es divisible, no es extenso. Mi pregunta. Sí. Mi pregunta es una cuestión de orden con lo que estabas comentando. Es cuando tú te refieres a los todos, o sea, cuando hablas del todo en plural, ¿está bien hablado o es una forma de hablar? Quiero decir, el todo es el todo. No hay, yo no puedo entender los todos diferentes. ¿Alguien quiere contestar? Desde luego, no. Si pensáramos en un solo todo, nos habríamos deslizado necesariamente al uno todo extenso. Luego, no parece al uno, falso uno, porque como uno significa indivisible, y ese uno todo sería máximamente divisible. Luego, claro, contestando a nuestro compañero, hay que decir que no podemos más que pensarlo numéricamente en plural y modalmente, ni siquiera en singular. Todavía no tenemos ese término, lo tendremos, sino en estricta univocidad modal. ¿Qué es lo indivisible de esos todos plurales? Su modo de ser.